Eh, Les decía que con la cátedra habíamos decidido tomar esas pautas comunes que ya les voy a explicar para confeccionar las fichas, para hacer la carpeta de entrega, pero aparte nos va a servir para eh, después comparar entre las distintas trabajos que hayan hecho para ver qué es lo que conviene hacer, o sea, qué manera fue más efectiva para poder ir refinando en futuras cursadas, sean virtuales o no. Entonces, hay muchos aspectos de la entrega de carpeta que van a ser experimentales, es decir, que cada uno va a poder hacer su aporte a cómo hacerlo. Eh, a mí se me acaba de ocurrir que no solamente vamos a hacer que la entrega sea manuscrita de la carpeta, sino que hasta está abierta la posibilidad de que lo puedan hacer todo digital, si se dan maña con las cosas tecnológicas. Así que en este caso, por ejemplo, vamos a probar cómo sería ponerle los instrumentos a la ficha esta. Yo no lo tengo hecho. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver cómo lo pensamos. Igual esta que estamos viendo, la de Piazzolla, es la más difícil para poner instrumentos de toda la cursada, ¿no? Así que vamos a hacer una parte. Las otras van a ser más simples. Pero lo primero que yo tengo que ver cuando me pongo a hacer los instrumentos de la ficha es saber con cuántos instrumentos voy a tener que distribuir en el área ahí de instrumentación, ¿no? Y también cómo los voy a ordenar. Entonces pensémoslo en un Word primero, mejor. ¿Qué instrumentos tenemos acá en la de Piazzolla? Vamos escuchando. Podemos escucharla bajito. A ver si puedo mandarla bajita. ¿Me escuchan hablar ahí? ¿Se escucha? Sí, Entonces, sí, se escucha. bueno, fantástico. Tenemos un bandoneón, ¿no? Y tenemos ¿no? Vamos a llamarlo percusión. Cuando no sabemos exactamente, yo tampoco sé exactamente qué instrumento es ese, porque no sé si es una especie de vibrador o es simplemente eh, cuando se llama el arco de los instrumentos de cuerda, vieron la parte de abajo donde se agarra el arco, ¿no? Se llama el talón del arco. Ese arco de instrumento de cuerda frotado contra la parte del instrumento de cuerda que está del puente para el lado de la cara, digamos, no donde se toca normalmente, sino atrás, se llama un efecto de la chicharra. Es una chicharra, no sabemos bien, podemos usar un término genérico como percusión, de la misma manera que cuando no sabemos bien qué instrumento de viento es, ponemos instrumento de viento, ¿no? O instrumento de cuerda. Tenemos un bandoneón y percusión ahí al comienzo. ¿Qué otros instrumentos se van incorporando? Guitarra, ¿no? Una flauta. Una flauta. ¿Una flauta dulce o traversa, ya que estamos? Traversa. Dulce. Traversa. ¿Y la Bien. guitarra era eléctrica o acústica? Parece eléctrica. Es Parece eléctrica. electroacústica. Es una guitarra eléctrica. ¿Qué se incorporó ahora? El piano, piano. bajo. El piano y el bajo. Que sería un contrabajo, ¿no? ¿Y qué hay más acá? Como unos platillos, algo así. Los Sí, bombos. es todo perteneciente al área de percusión, ¿no? Y unas campanitas. Platillos, bombos, campanitas que pueden ser vamos a parar un poquito. Parece como un xilofón. Exactamente. Puede ser un metalofón, puede ser una celesta, que es como un instrumento de teclado, pero que cada tecla toca una campanita. ¿Mm?
Bueno, todo eso lo vamos a englobar en percusión, porque si no nos volvemos locos. Alguien preguntó por un sonido en especial. El chuí, chuí, eso. Sí, yo había preguntado por ese, pero ese es el que es el metalofón. ¿El de las campanitas? Sí. No, el que parece como una onomatopeya de superhéroes. ¿Cómo sería onomatopeya? Es lo que acabas de cantar, el de Ah, esos son las cuerdas. Esas son las cuerdas, simplemente. ¿Esas son cuerdas? Esas son las cuerdas haciendo un glissando, se llama. Ok. Miren, cuerdas ponemos, y eso que glissando, cuando se resbala todo el dedo por la cuerda y así. Eso se puede hacer en los instrumentos que no tienen trastes, ¿no? En la guitarra se hace a veces, pero en realidad en la guitarra va pasando por los sonidos fijos que le marca cada traste. Bien, muy bien, acá tendríamos los instrumentos participantes. No me estoy olvidando de ninguno, me parece, ¿no? Yo creo que no. O sea, hay una parte en que las cuerdas, ¿no? Es un violín solo, por ahí se lo podría poner, ¿no? Que se separa claramente, ¿vieron? En el tema C, ¿no? Se escucha claramente, hay un solo violín, por ahí se podría poner, o después vemos cómo lo aclaramos. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es cómo vamos a organizar los instrumentos en el eje de la instrumentación de la ficha, porque tiene que ser lo más claro posible. De todas maneras, no hay una regla fija, lo que tienen que tener es la regla del sentido común. El sentido común, por ejemplo, diría que en este caso que los instrumentos se van incorporando progresivamente, ¿no? Yo empezaría por el primer instrumento al principio y después en orden sucesiva de aparición los otros instrumentos. ¿Se dan cuenta? De manera que nos quede, ahora como lo vamos a ver cuando lo escribamos, ¿no? Pero que nos quede como una cosa así, pongamos, y después cuando entra la guitarra, pongamos una cosa así, y después cuando entra la flauta, digamos, una cosa así. ¿Entienden a lo que me refiero en sentido común? Si yo esto lo pusiera así, es más confuso verlo así, ¿no? Es más claro si uno lo ve de la otra manera. Ahora, habíamos dicho que la percusión, ¿no? Había empezado acá. Empezó junto con el bandoneón, si quieren, ¿no? Entonces, porque imagínense esto. La percusión tendría que ir desde ahí y se mantiene todo el resto, ¿sí? Pero fíjense que en este caso que estamos viendo, se pierde esa, en cierta manera, ¿cómo llamaríamos? Esa continuidad incorporativa de los instrumentos, que va entrando uno, después el otro, después el otro, después el otro. Entonces, otra de las reglas no escritas de los instrumentos que yo sugiero es que aquellos instrumentos que se mantienen toda la obra, ¿no? Que por lo general son aquellos que tienen una función de acompañamiento, vayan abajo. Porque eso también es verdad que es un poco como están organizadas las partituras, en donde en las partituras de muchos instrumentos se ordenan de agudo para lo grave. Los instrumentos agudos van más arriba, los graves van más abajo, ¿no? Como una consecuencia también de cómo se escribe en el pentagrama. Entonces, como los instrumentos graves por lo general son los que hacen acompañamientos, por lo general están abajo en las partituras, y los agudos viceversa, ¿no? Entonces, yo sugiero que los instrumentos que son de acompañamiento o que se mantienen toda la obra vayan abajo. Por lo tanto, en el orden de nuestro, ¿no? Yo pondría la percusión y el contrabajo, acá lo puse así entre paréntesis porque esto que está sonando es un contrabajo, pero con poner bajo alcanza. A veces si hay dudas si es un bajo eléctrico o es un contrabajo acústico, ponen bajo y listo. Y las cuerdas, que después por ahí se pueden llegar a convertir en violín, yo las pondría acá, ¿no? Al nivel de, ¿no?
a nivel de los instrumentos que tocan la melodía. Hay otro instrumento que es verdad, yo dije de englobarlo en percusión, pero que se podría aclarar en observaciones. En esta oración, escuchemos un instrumento que tiene un rol importante. ¿Cuál es ese instrumento? Lo tenemos escrito acá en realidad. Es ese, ¿no? Un metalofón, ¿no? Que hace directamente el tema. Una manera genérica, porque hay muchos instrumentos parecidos al metalofón, xilofón, marimba, ¿no? Todos esos instrumentos tienen algo que los hace, algo en común. ¿Qué tienen en común todos esos que yo dije? Metalofón, marimba, xilofón. Placas. Exactamente. ¿Qué quiere decir placas? Que es un ruido metálico. Claro, pero ¿por qué dicen placas? ¿Qué quiere decir placa? Tocan placas. Claro, es el objeto sonoro, es lo que vibra. En el violín vibra la cuerda, en el piano vibra la cuerda. En un instrumento de viento, ¿qué es lo que vibra? Los labios. Y, sí, pero no es lo que El vos aire. decís. No es, Aire. el aire, exactamente. Los labios vibran para hacer vibrar el aire, pero lo que produce el sonido es el aire. En cambio, los instrumentos de placa, que se llaman, en una clasificación como corresponde, se llaman idiófonos. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron? Un idiota, ¿no? Es alguien que está metido en sí mismo, que no puede salir de sí mismo. Un idiófono es un instrumento que vibra en sí mismo. Qué sé yo, todos vibran en sí mismo, pero la idea es que una cuerda se mueve más notablemente, ¿no? El aire se mueve más notablemente, el instrumento idiófono, bueno, también, pero bueno, se mueve menos. Las placas son eso, ¿no? Tanto el xilofón es una placa de madera, el metalofón es una placa de metal, las marimbas son de metal también. Se engloban dentro de la categoría genérica de placas. Placas. Bueno, y este sería para mí el orden que yo le daría a los instrumentos. Entonces, para armar la ficha acá con sus respectivos instrumentos, hagamos un simulacro, por ejemplo. Pondría una casilla de texto acá. La extendería a todo lo ancho de la ficha. Y después buscaría un tamaño de letra que me permita ubicar todos los instrumentos que tengo que poner acá. Por ejemplo, a ver, una letra 10. Por ahí con esta nos alcanza. Entonces dijimos que vamos a poner bandoneón. Después, guitarra eléctrica. Después dijimos flauta traversa. Y después dijimos piano. Y después poníamos cuerdas. Y después dijimos percusión. Y después dijimos contrabajo. Bueno, miren qué lindo nos quedó. Y entonces después la tarea sería poner dónde toca cada cosa. Por ejemplo, yo esto, ahora que lo estoy mirando, me permitiría poner más grande. Voy a ponerlo lo más grande que pueda, porque cuanto más grande, más claro, ¿no? Para que podamos leerlo e interpretarlo. A ver, por ejemplo, así, miren, ahí me gusta más. Ahí me gusta más. Entonces, después, el bandoneón, por ejemplo, yo creo que se mantiene desde el principio hasta
Está acá, yo creo. ¿No? Después lo vamos a ir comprobando, pero es una apuesta. Ah, ¿y después dónde más va bandoneón? ¿Se acuerdan? Fíjense que esta no tiene bandoneón En la coda. y antes también. Miren, esta es la que no tiene bandoneón, ¿no? Si respondiera. Ahí, entonces el bandoneón se incorpora ahí, en la última oración. A ver qué pasa si lo ponemos más en negrita, se verá más claro. Puede ser. Entonces el Profe, y bandoneón antes del bandoneón, ¿qué instrumento era? es un violín. Un violín. Violín. No estaba puesto el violín todavía. No, le dijimos que. Ahora les voy a mostrar eso cómo lo hacemos, sí. Sí. Esperen que vamos a completar el tema del bandoneón. Y al final de esta frase aparece de nuevo el bandoneón y se queda hasta el final. Muy bien. Bueno, la guitarra es la más difícil de escuchar acá, porque ahí se escucha claro. Ah, esperen. Y habíamos dicho que percusión arrancaba con el bandoneón y se mantenía siempre. Bueno, relacionado con lo que decía Adriel del violín, ¿no? A veces yo puedo, para facilitar, porque si yo acá pusiera otro renglón exclusivo para el violín, podría ser. Me tendría que quedar acá, pongan violín y escribirlo separado, ¿no? Porque sería así. Acá tenemos el violín. Y acá también sigue tocando el violín hasta el final, ¿no? Entonces, esa sería una opción. Violín, vamos a poner así, violín solista. Esa es una opción. Otra opción es poner, por ejemplo, acá tenía la percusión y dijimos que en esta oración había placas. Porque yo quiero moverlo, pero lo que me molesta es esto, perdón. Acá en esta oración había placas, entonces yo por ahí en la misma línea puedo poner placas para avisar que en esa parte hay placas. Pasa que después habría que poner que bueno, que después, esto cuando uno lo hace manuscrito es más fácil porque en el renglón de arriba yo puedo poner, espere que termine mi reloj. Puedo poner como este paréntesis en el renglón de arriba y que dure solamente el tiempo de las placas y después seguir con la percusión toda. Acá tendría que aclarar que después de las placas vuelve toda la percusión. Bueno, lo dejo a su criterio para que expliquen eso. Con el violín lo mismo, porque yo decía, podría poner las cuerdas que empiezan, si mal no recuerdo, acá. Y después acá, en este punto, empieza el violín. El violín solo. Pero después siguen todas las cuerdas, así que no sé qué decir.
por ahí no está mal poner una exclusiva para el violín solista. Por ahí no está mal, podría ser. Bueno, esto en cuanto a la instrumentación. Yo creo que el piano, porque esto dijimos bandoneón, guitarra eléctrica empieza ahí. Decía que la guitarra eléctrica es medio difícil de escuchar porque yo sé que aunque no se escuche, la guitarra debe seguir tocando todo el tiempo. Por lo menos hasta ahí debe tocar, pero a veces no se escucha muy clara. La flauta, que arranca en la tercera oración, y pensamos que se mantiene también hasta acá. No se asusten porque vieron que esta es una obra difícil para los instrumentos, es la más difícil de todas. Y después el piano, que arranca acá, que yo también creo que se mantiene todo hasta la última sección. Bueno, ustedes dirán al final qué hacemos con lo de la percusión, no sé qué decir. Dijimos así, las cuerdas, el violín vamos a dejarle una categoría sola, exclusiva. Para el violín, acá tenemos las cuerdas que llegan hasta el final. El contrabajo me quedó bajito, esperen. El contrabajo que arranca acá. Y que también llega hasta el final. Y las placas yo diría que mejor lo pongamos en observaciones, por ejemplo. O si lo hacemos manuscrito, se puede poner acá entre paréntesis ahí placas, porque si no acá tendría que hacer otra línea de texto, es muy complicado. Y la percusión seguramente sigue acá. Y creo que no toca más. Ahora escuchémoslo si tiene percusión esta parte. Sí, tenía. ¿Qué tiene? Como un triángulo parece. No, es el mismo xilofón, son las mismas placas. Ah, es el mismo. Las mismas placas. Lo que me dan ganas de ponerla como una categoría aparte. Podría ser, ¿eh? Pero tendríamos que modificar todo esto. Bueno, fíjense, si tienen ganas de hacerlo, poner una categoría aparte para placas que tocan en esta segunda oración. En esta primera habría que escuchar, o sea, en esta primera oración de B. En la segunda oración de B tocan las placas, acá en A también, y en esta de C. Acá en la última oración, en esta creo que no tocan. A ver, escuchémosla. Ah, sí. Bueno, también tocan ahí. Bueno, no sé qué decir. O se deja demasiado categoría de percusión, o se arma otra, se arma otra para las placas. Muy bien. ¿Algún otro comentario para instrumentos? Muy bien. Vamos entonces a la textura. Entonces.
Muy bien. ¿Con qué textura empieza esto? Recordamos que, esperen, teníamos 4 texturas básicas, ¿no?, que nos vamos a encontrar. Porque la atmosférica y la heterofonía es raro. La heterofonía ya vieron en las cantigas de Santa María o en cosas raras de música folclórica turca. Atmosférica en las obras que vamos a ver no, en ninguna hay. La que dijimos, las 4 texturas entonces que vamos a tener son la monofonía, que la marcamos con una M mayúscula, la melodía acompañada, que la marcamos con una MA, la polifonía horizontal, que la marcamos con el PH, y la polifonía vertical, que la marcamos así. ¿Sí? Cuando hay texturas mixtas, por ejemplo, si yo tengo una polifonía horizontal y una polifonía vertical, le pongo una barra así. Si tengo una melodía, una polifonía horizontal acompañada, la pongo así. Y si tengo una polifonía horizontal y una polifonía vertical acompañada, la pongo así y se entiende que el acompañamiento se refiere a las dos, obviamente. Vamos a encontrar algo de eso. ¿En qué obra tenemos polifonía horizontal y polifonía vertical acompañada? De las obras que tenemos nosotros. ¿La de Bach puede ser? Sí, en la de Bach. Sí, en la de Bach. En la de Bach. Muy bien, veamos cómo manejamos la textura en esta que nos ocupa hoy. Entonces teníamos que empieza con qué textura esto. Para mí es melodía acompañada. Es melodía acompañada, exactamente. Es atípico de una fuga, porque las fugas, vieron por definición, creo que hablamos de eso, que la fuga comienza con un tema en una sola voz. Entonces siempre las fugas, en el 99% de los casos, esta debe ser de las pocas que comienzan con melodía acompañada, en el 99% de los casos la fuga comienza con una monodía, con una monofonía, y después ¿sí? Se incorporan otras voces y pasa a ser que Melodía acompañada. Polifonía horizontal. Polifonía horizontal, exactamente, porque la fuga lo que hace es, por ahí no aclaramos, mientras una segunda voz hace el mismo tema del principio, como en este caso, la voz que había hecho el tema en la primera oración hace a su vez una melodía independiente, no es un acompañamiento, es una melodía independiente que en realidad se llama, así como A se llama tema, esa segunda parte se llama contratema, lo que hace el instrumento que al principio tocaba el tema. O, en términos más musicales, el tema A de una fuga se llama sujeto, y lo que hace ese primer instrumento que tocó el sujeto y después no lo toca más porque lo toca otro, lo que hace ese primer instrumento se llama contrasujeto, que no es un acompañamiento, es una melodía independiente. Entonces, en esta sección corresponde polifonía horizontal. A su vez, como sigue la percusión, ¿no? Sería polifonía horizontal acompañada, ¿no? Bueno, y así en lo sucesivo. A ver, ¿qué textura tenemos acá? Es complicado. ¿Qué les parece que es eso? Vertical y horizontal puede ser, pero es una Una polifonía. polifonía. A ver, cuando dicen polifonía vertical, ¿a qué se refieren? Es correcto, ¿a qué se refieren? La vertical no me acuerdo la definición, pero la horizontal sí, porque van acompañadas o compitiendo, pero el vertical no me acuerdo. Está bien, pero acá están compitiendo. No, Acompañadas, veo yo más.
que el tema, la idea que se escucha pi, parará, para, ¿no? Eso es lo que va a ser acompañado. Pero a su vez, no es que se limite a pa, parará. Hay muchos instrumentos que hacen la misma voz, pero tocan distintas melodías. Es un efecto muy sutil. No se agarren la cabeza si no lo escuchan fácilmente, pero es un tipo de polifonía vertical. Es una polifonía vertical. Es menos clara que cuando canta el coro todas las voces, pero es un tipo de polifonía vertical. Me voy a poner para que me vea. Ahí está, ahí estoy yo. Es un tipo de polifonía vertical acompañada. Entonces, es un PBA. Y acá. ¿Qué onda? ¿Escuchamos de vuelta? Adriel, ya no teníamos más a tu teoría de la polifonía horizontal. Sí, profe, es una polifonía también, Sí. porque hay varias voces. Sigue la polifonía vertical, ¿no? Sí. Y hay algo que nos haga... A ver. Y son un poco acompañadas también. Ahí parece que compiten a veces un poco, como que algunas aceleran más. ¿Y concretamente cuál? El metalotón ese, el metalofón. El metalofón. No, la El percusión, metalofón. ¿no? Las placas participan de la polifonía vertical, digamos. Pero sí hay un instrumento que es como que compite, que es el que estaría haciendo una polifonía horizontal. ¿Cuál es? ¿No son las El cuerdas bandoneón, quizás. del violín? A ver, no sé quién está hablando ahí, no sé si fue Leandro, pero si fuiste Leandro no te escuchamos. A ver, repito, la pregunta concreta es esta. ¿Cuál es el instrumento que constituiría una polifonía horizontal porque está compitiendo con la polifonía vertical que hacen las placas y las cuerdas? La flauta, ¿no es? ¿La flauta traversa? Sí. La flauta es la que está discordando y que le está haciendo la competencia a la polifonía vertical, exactamente. Si nosotros consideramos la flauta, sería una polifonía vertical con una polifonía horizontal acompañadas todas. Ahí sería la cosa. Vamos con la 3. ¿Qué? ¿Melodía acompañada? Sí, señor, melodía acompañada. ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿Nadie? Bueno, está bien. Yo soy pianista. Y si yo estuviera tocando esta, ¿no? Estaría metido en la melodía que toca el piano como nada, como si fuera lo más importante de mi vida. Pero es verdad, ese acompañamiento se puede sentir con una melodía, pero no basta para que digamos que es una polifonía horizontal, ¿no? Es claramente de eso que dijimos, que esos acompañamientos que están buenísimos, que es una melodía en sí, que está genial, pero que la idea del compositor no fue tirar una polifonía horizontal. Escuchamos de vuelta, ¿se entiende entienden lo que acabo de decir? ¿Sí?
Porque podía haber alguno de ustedes que me dijera, no, para mí es una polifonía horizontal, porque yo siento que están haciendo, todos los instrumentos tocan la melodía del tema A, pero el piano hace tum, pa, pi, pa, pi, pa, ta, ta, ta. Es una melodía también. Pero bueno, es un acompañamiento que está buenísimo, pero no alcanza para considerarlo otra melodía como para que eso sea una polifonía horizontal. Muy bien. Cuarta sección, según mi versión. Sigue, ¿no? Melodía acompañada. El violín. Y acá, acá se me cortó. ¿Y ahí qué piensan? Polifonía horizontal, porque toca el violín, si no me equivoco, y hay otro instrumento más de fondo que también compite con eso. Sí, yo creo que es el violín, básicamente, el que compite con el bandoneón. Fíjense que en ese caso yo podría, digamos, esa competencia del violín con el bandoneón, es como que va cobrando relevancia de una manera progresiva, ¿no? No está claro desde el principio. En realidad se pone claro acá, ¿no? Sería una polifonía horizontal acompañada. Ahí en la segunda frase. Pero si lo ponen acá, también sería correcto, porque toda la idea de esa oración, desde que empieza, vieron que empieza el bandoneón con esa anacruza, ya tiene una intención de polifonía horizontal. En realidad el violín ya está haciéndole la competencia desde acá. Lo que pasa es que se nota menos, comienza más tímido. Escuchémoslo y después nos cortamos y nos volvemos a conectar. Ahí se nota más. Y a ver si nos llega hasta el final o se nos corta antes. Bueno, lo corté yo, pero así ya terminamos.